Bueno, ahora te voy a proponer una serie de ideas con relación a esta práctica social del lenguaje de exposición que está en lengua materna español. En el ámbito de estudio, esta práctica social del lenguaje de exposición es altamente redituable en términos formativos y creo que te tienes que aproximar de mejor manera a entenderla, resignificarla, replantearla. Recuerda que la planeación no es un formato, es un arte, es un ejercicio creativo y que sí puedes retomar los libros del alumno, ver lo que está allí, pero te sugiero que no necesariamente lo sigas al pie de la letra, sino que hagas una comprensión crítica de lo que está en el libro del alumno y tomes tus decisiones en el marco de la autonomía curricular que nos indica que todo docente puede resignificar, puede retomar, replantear, mejorar, quitar, agregar, siempre y cuando no se quite el sentido formativo que está indicado en el programa de estudios. Entonces, en esta ocasión voy a hablar de la exposición. Revisé algún libro y vi algunas cosas que a continuación voy a estar planteando en estas tarjetas. Bueno, una exposición puede ser sobre cualquier tema, objeto de aprendizaje que se haya trabajado en la educación básica, en el grado que estés tú trabajando. No es necesario que si la exposición, por ejemplo, está considerada en algún grado escolar, de primaria, secundaria, no debe estar solamente para ese grado, pues se puede trabajar en diferentes grados, no es exclusivo de un grado en particular, sino de todos. Puede haber exposiciones científicas, es decir, de cómo los alumnos han explicado su entorno natural desde el punto de vista científico. Puede haber exposiciones políticas, es decir, en relación a la realidad existente de los derechos humanos, de los espacios públicos en nuestra sociedad, en nuestro país, México. Una exposición en matemáticas. Tengo muchas ganas de que alguien pueda hacer una exposición en matemáticas y que no se reduzca esta asignatura solamente a realizar ejercicios, sino que también los alumnos presenten su experiencia, un objeto de aprendizaje con relación a las matemáticas, lo puedan exponer con toda rigurosidad, sistematicidad, siguiendo todas las convenciones de un discurso para presentar su logro de aprendizajes en matemáticas. También puede haber una exposición histórica en temas de historia, de memoria, de recuperación de memoria, de tratar de reparar el daño, identificar errores que no debemos repetir, una exposición artística, deportiva también. Y bueno, aquí hay una serie ya entonces de temas. En el libro que revisé se manejaba de ejemplo los derechos humanos. Bueno, eso estaría dentro de lo político, pero puede ser sobre todos estos temas que te he mencionado, y también puedes hacer complejidad, por ejemplo, matemáticas e historia, una exposición de las matemáticas desde un punto de vista histórico. Y entonces, por ejemplo, estoy pensando en un trabajo en el que los alumnos hayan hecho investigación sobre la invisibilización de las mujeres en la generación de conocimiento matemático y que hagan una exposición de algoritmos que ellos aprendieron, que ellos construyeron, que ellos dominaron, pero que estos algoritmos fueron trabajados de alguna manera por las mujeres. Entonces, una exposición sobre un saber matemático, pero que involucra lo histórico, en el que al visibilizar la mujer en la elaboración de este conocimiento matemático se está reparando el daño, y ese sería el enfoque. Entonces aquí habría una primera complejidad y estarías abarcando dos asignaturas. Recuerda que el pensamiento complejo también es parte importante de los programas de estudio del plan. Está lo artístico, y lo artístico puede estar en lo político. Por ejemplo, la política, el arte, los derechos culturales como un espacio público para estar trabajando. Entonces, una exposición artística, política, en el pensamiento complejo, haría que los alumnos pensaran en los derechos culturales, quizá en la resistencia política. El arte igual es un espacio de expresión, de participación política, de crítica política, no solo a los gobernantes, sino también a la sociedad
civil. Y bueno, en cada uno de estos puntos pueden ser tratados por sí solos, de manera separada, sería lo fragmentario, pero puedes hacer complejidad y hacer que los alumnos trabajen la complejidad. Estás trabajando lengua materna español, pero también estarías trabajando otras asignaturas. Depende de lo que ya se haya hecho o de lo que se esté construyendo conjuntamente con los alumnos. Las prácticas social del lenguaje de la exposición tiene estas dos partes, la composición y el diálogo. Una práctica social del lenguaje, he visto en algunos libros, estoy buscando la tarjetita, está, la exposición, y yo veo dos grandes partes en esta práctica social del lenguaje, desde luego dos grandes partes didácticas, una dedicada a la composición, otra dedicada al diálogo. Eso quiere decir que cuando tú prepares tu planeación, cuando lo lleves a cabo, debe haber equilibrio entre el número de sesiones que dedicas a la composición y a las que se dedica al diálogo. Vi un libro del alumno, donde de 10 sesiones, el 90% se dedican a la composición y el 10% al diálogo. Eso es un mensaje. Creo que debe haber un equilibrio entre esto y esto, entre composición y diálogo, entre autores y lectores de la exposición. Lector no solamente es de lo escrito, sino también del texto hablado, del texto oral. Entonces tiene que haber un equilibrio, y si hay poco diálogo, eso es un mensaje, eso genera una creencia de que la exposición no es para dialogar. El fin en sí mismo no es que hablen los autores, que presenten sus materiales, que presenten sus ideas. Eso no es el fin en sí mismo. El fin dentro de la práctica social del lenguaje es que haya un diálogo entre autores y lectores que están trabajando allí. Entonces hace equilibrio. Ya tenemos dos ideas importantes: una, complejidad; dos, equilibrio. Vamos a profundizar entonces en estas dos grandes partes en cuanto a discurso didáctico. Primero, habrá que recuperar las experiencias previas que tienen los alumnos con relación a la exposición, cómo han sido estas, cómo las han vivido, si han sido gratificantes, cuáles son las creencias que tienen sobre la exposición. Estas creencias van a estar generadas a partir de lo que han vivido en la escuela. Si están acostumbrados a que solamente tienen que presentar materiales, hablar frente a sus demás compañeros sin debatir, sin dialogar, bueno, allí estaría una. Yo supongo que prevalece esa creencia, donde se domina más el proceso de composición y poco el del diálogo. Entonces habrá que recuperar esas experiencias, si han sido satisfactorias, qué les ha dejado en términos de desarrollo personal y social, qué temas han abordado, cuáles les hubiera gustado abordar, de qué otras maneras les hubiera gustado presentarlo. Quizá podamos encontrar varias cosas. Bueno, entonces, después de esto, de la recuperación de las experiencias previas, ahora sí vamos a un círculo didáctico con sus cuadrantes. Recuerda que aunque hay 4 momentos, no significa 4 actividades, ni siquiera significa que todo esto debe ser abordado en la mayor parte de las sesiones que dedicas a un proyecto. Ya te indiqué cómo puedes hacer el proyecto integrador, el proyecto complejo. Digamos que este círculo didáctico que está aquí, que está en la parte de arriba, solo sería eso, la composición, componer. Entonces hay que hacer un plan, y dentro de este plan identificar lo que se quiere, el tema que se quiere abordar, que ya mencioné algunos: político, histórico, artístico, deportivo, lingüístico, etcétera, geográfico también puede ser, matemático, etcétera, y hacer complejidad. Una vez que ya se tiene que definir entre todos cuál es el tema. Seguimos en plan, cuál es el tema y la exposición, desde luego, de manera colaborativa. Yo te sugiero que, aunque aquí no traigo las tarjetas, lo haré en otra posterior, pero yo te sugiero que cuando armen el plan no se busque nueva información, no.
Eso sería otra lógica de otro planteamiento didáctico. Si solamente vas hacia la práctica social del lenguaje de exposición, tiene que ser un tema del que ya dominen los alumnos. En otro video te voy a estar dando argumentos de cómo puedes construir otra didáctica. Aquí solamente esta es sobre lo que ya dominan de los productos de aprendizaje que ya tienen en otras asignaturas, de matemáticas, de historia, de lengua materna, incluso de diferentes asignaturas, y no tendrían que estar buscando nuevos conocimientos. Entonces, te sugiero que junto con los alumnos, para que se decida sobre qué tema se va a abordar y seguimos en el plan, se revisen las libretas, las notas, los aprendizajes que se han tomado en otras asignaturas, qué se ha aprendido y sobre qué se quiere exponer, que se domine, que ya se tenga dominio de conocimientos. Y luego entonces, a partir de eso, se debe de establecer los objetivos de comunicación, los propósitos, los materiales, las acciones, cómo se va a presentar, decir, recursos, qué va a decir cada quien. Recuerda que es aprendizaje colaborativo. Entre todos los integrantes de un equipo o entre todo el grupo se decide cómo va a ser ello, se planea de manera conjunta entre todos, sin verticalidades, sin decisiones unilaterales, sino en construcción conjunta del conocimiento. Ya que está el tema, los propósitos, objetivos, estrategias, recursos, tiempos, etcétera, vamos al cuadrante 2, que es ensayar, y entre el ensayo y el cuadrante 3, que es corregir, hay un ir y venir, se ensaya, se registra, se revisa, se corrige, se ensaya, se revisa y se corrige, se ensaya tantas veces como haya tiempo y como sea necesario para llevarlo a cabo. Y luego vendría la presentación. Aunque aquí tú ves que hay 3 cuadrantes y aquí hay uno, no significa que esto debe tener más tiempo, sino debe justamente haber equilibrio entre estos 3 subprocesos de composición textual, que en este caso es un texto oral, y aunque es un solo cuadrante, no significa que debe tener menor tiempo para llevarse a cabo. Decía yo que debe haber equilibrio. Entonces, componer lleva los cuadrantes 1, 2 y 3. Dialogar lleva el cuadrante 4, que es presentar. Entonces, debe haber este equilibrio. Si tienes 10 sesiones, bueno, sugiero que por lo menos 6, aunque sea por mucho 6, que sea para esto, por mucho 6 sesiones para planificar, para ensayar, para revisar y corregir, 6 de 10, desde luego tomando en cuenta el punto 0, y las 4 restantes sean para presentar, para hacer el diálogo. Doy mucho énfasis a este diálogo entre los autores y los lectores, que deba haber este diálogo. Si no, no habría práctica social del lenguaje, no se cumpliría. Entonces, los lectores tendrían que decir sus puntos de vista a los autores a los lectores, dialogar, enriquecer, comunicarse. Ese es el enfoque formativo, prácticas sociales del lenguaje, el uso del lenguaje para aprender, comunicarse, establecer ideas, estar en contacto lingüístico con el otro. Entonces, por eso debe haber equilibrio entre el número de sesiones y las actividades didácticas. No muchas a la composición, que solo quede una sesión, como viene aquel libro, una sola sesión para el diálogo. En este diálogo, que es sobre las ideas presentadas en la exposición, aquí puse algunos términos, algunos verbos, que es cuestionar, coincidir, diferir, argumentar, aportar, concluir. Este diálogo en términos políticos estaría indicando que se ocupa el espacio público. Por ejemplo, pensemos en una exposición deportiva en complejidad, vamos a ver, en complejidad con lo político. Aquí está la tarjeta, exactamente, aquí está. Es un diálogo de una exposición en complejidad, lo político con lo deportivo, los espacios públicos utilizados por adolescentes y jóvenes
para el ejercicio de la salud, de los derechos culturales. Allí estaría dialogando, podría ser el androcentrismo, porque hay deportes donde está presente fundamentalmente el varón, o también experiencias donde se están participando mujeres y hombres en espacios públicos con relación al deporte, el deporte inclusivo, el deporte mixto, donde participan por igual. Entonces, una exposición de este tema en complejidad, donde se planeó, se recuperó la experiencia. Desde luego, esto ya lo debieron haber vivido los alumnos. En la escuela normal hicimos un evento, un partido de dodgeball, de quemados, así entre comillas, aunque no es la traducción de dodgeball, y los equipos fueron mixtos. Entonces hubo la experiencia primero inclusiva, vivida, de la inclusión de un espacio público sobre lo deportivo, y el deporte, lo vivido, es para incluir. Bueno, de eso se pudo hacer, o se puede hacer una exposición, y se dialoga, se cuestiona, se coincide, se difiere. No es necesario coincidir, se vale tener ideas diferentes, pero hay que argumentarlas, desde luego, como... Bueno, lo voy a voltear porque ahí está, tú lo estás viendo de cabeza. Se puede argumentar por qué no se coinciden ciertas ideas. En este ejemplo que estoy dando, tú puedes hacer otros diferentes, hay que aportar y hay que concluir. Bueno, si esto sucede, entonces sí estará la práctica social del lenguaje. Hay unas tarjetas más, entonces este es otro círculo didáctico que correspondería al 4. En la composición, lo voy a sacar para que lo veas. Aquí está. Este es el de arriba, es la composición. Presentar, que es presentar la composición, la exposición, va a tener también sus 4 momentos. Incluso aquí dice presentar, y aquí viene el otro círculo didáctico, también presentar. Y sería el 1. Entonces es presentar la exposición ante un público, y aquí es el momento vivido, por eso hasta 4 sesiones de 10, en el ejemplo que estoy dando, que sean dedicadas al diálogo. Se presenta la exposición, el texto oral, se dialoga con el público, con estas características que he mencionado, con estas. Pueden ser más. Solamente estoy dando algunos supuestos. Se dialoga, se hace registro, y después del evento de dialogar con un público, autores, lectores, se regresa al salón de clases para que los alumnos, en construcción conjunta, reflexionen de haber hecho la exposición, ¿no? Entonces, 1, 2 es propiamente la exposición vivida. 3, que sería valorar, es la reflexión de esta exposición. Y 4 es compartir esta experiencia de haber compuesto un texto oral y de haberlo presentado y reflexionado sobre esta experiencia. Entonces, tenemos dos círculos didácticos que van de la mano, que están muy cercanos, el de composición y el de... Estas últimas tarjetas creo que son las más importantes. Ahí están. Componer, presentar. Y entonces ya no es poco tiempo para la presentación. Estoy criticando bastante ese libro. Y que en esta presentación haya diálogo, si no, no hay práctica social del lenguaje. Y bueno, aquí están las características. Bueno, es cuánto lo que te puedo ofrecer. Espero que te sirva. Puede ser para cualquier grado escolar, de primaria, de secundaria, en educación básica. Finalmente tú lo vas a llevar de acuerdo a las características de los sujetos que estás formando, a tus propias capacidades formativas, a los programas de estudios que quieras involucrar en el pensamiento complejo. Yo te recomiendo que lo hagas en pensamiento complejo. Y bueno, también de acuerdo al contexto, en fin, ahí hay varias ideas ya en el canal, en varios videos que puedo estar retomando, y bueno, después hago este otro ejercicio de una exposición que sea basada, bueno, aquí como dije hace unos minutos,
estas tarjetas, esto que te presenté, es para exponer un tema del que ya se tiene dominio. Y después haré otro ejercicio para presentar sobre un tema del que apenas se va a tener dominio. Involucraría otro ejercicio un poco diferente.